Somos del equipo 3 y vamos a hablar sobre el trabajo colaborativo del bloque 1. El derecho a la libertad de expresión es aquel derecho que tenemos todas las personas para compartir pensamientos, reflexiones, opiniones. Es nuestro derecho a razonar y a recibir información de diferentes medios, de difundir nuestras ideas. Este derecho se encuentra constituido en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, este derecho a la libertad de expresión no es ilimitado y tiene sus limitantes. Así es, son pues que no afecten los derechos de otra persona, que no afecten la libertad de expresión del otro, que no la agredas usando como excusa esta libertad de expresión, que no obstaculice sus derechos, básicamente. Con respecto a lo de la actividad, me gustaría mencionar que el texto me pareció interesante, aunque un poco difícil de leer debido a su complejidad a veces y su extensión, pero a grandes rasgos me pareció muy interesante y una resolución bastante innovadora. Asimismo, el trabajo en equipo fue muy colaborativo, todos trabajamos y fue bastante responsable por parte de todos. El principio de taxatividad acumula o recoge la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras sean precisos en cuanto a las conductas y en cuanto a las sanciones que se van a imponer a esas mismas conductas que se cometieron. Es decir, lo podemos definir en una sola palabra como claridad. Esta claridad también podemos encontrar este principio en el artículo 14 constitucional, en su párrafo tercero, que habla de que debe haber esta claridad en todos los tribunales y juicios. En cuanto a la versión estenográfica de esta sentencia, me pareció muy gratificante, pues se puede observar o se puede sentir, obtener ese sentimiento de la voz de los ministros expresando su palabra bien argumentada y de una manera correcta. En cuanto a trabajo en equipo, me sentí muy cómodo con todos, pues aportaron demasiado conocimiento y todos fueron muy responsables por su parte. Hablando de los elementos del tipo penal, encontramos la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpa. Hablando de conducta, encontramos que es de acción y hablamos de un delito instantáneo. Hablando de la tipicidad, está el elemento objetivo, donde lo importante es el delito contra los servidores públicos, que el sujeto pasivo es un servidor público, que va a suceder en el momento de ejercer sus funciones. De acuerdo al elemento subjetivo, encontramos un dolo genérico y elemento normativo, en este caso no encontramos. Al hablar de antijuricidad, hablamos de una antijuricidad material, y con el último elemento, que es la culpabilidad, encontramos un dolo o culpa consciente. Por parte del trabajo colaborativo, me pareció de suma importancia leer esta resolución. Me parece elemental para la situación que está viviendo el Estado de Veracruz hoy en día y entender por qué se considera inconstitucional me parece fundamental. En cuanto a mis compañeros, me sentí demasiado cómoda, creo que trabajamos de manera adecuada, coordinándonos muy bien y no puedo opinar nada negativo al respecto. Me parece una resolución adecuada. Sobre la creación de este delito, ese fue creado en el año 2003, fue por iniciativa de integrantes del Congreso en ese entonces, de partidos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano. Las agravantes se le agregan el 11 de marzo del año 2021. Sobre, me pareció realmente muy interesante ver la manera en cómo se desarrollan este tipo de acciones. Realmente era como que al menos en esta versión, pues como una plática. Entonces, pues me pareció muy interesante. Respecto al trabajo en equipo con mis compañeros, fue muy grato, realmente me agradó trabajar con este equipo. En general, todo muy bien. Nosotros consideramos que la resolución de la Corte es correcta debido a la violación que había de los derechos de libertad de expresión y el principio de legalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz sobre el delito de ultraje a la autoridad, siendo justa y correcta. De esta manera, en Veracruz se abre camino a la justicia para las personas que han padecido de violaciones a sus derechos. La norma impugnada tenía impacto desproporcional sobre las personas al criminalizar cualquier amenaza o agresión sin saber si sus expresiones o actos serán considerados o no como delictivos. De esta manera se generaba un miedo a las personas para expresar sus opiniones. Yo considero que el equipo, bueno, al trabajar con el equipo fue muy cómodo, todos eran muy responsables y supimos encajar muy bien para poder resolver este trabajo.